Nosotros vamos en la barca de Pedro, no importa cuánto pecado, asesinato, injuria, persecución, pederastía, corrupción y mentira encuentres en nuestras manos. Sobre nosotros fue dicho que nada podrá destruirnos, porque el sublime texto de Mateo 16:18 a nosotros nos fue referido. Así que no importa lo que encuentres en la iglesia está llena de pecado, pero nosotros triunfaremos al final. La barca de Pedro va a llegar a puerto seguro porque Jesucristo lo prometió. Bien decía Pablo que esta jactancia indómita y perniciosa no es buena. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta jactancia temeraria, lejos de contenerse, se llega a usar como plataforma contra todo aquello que los católicos consideran su rival a vencer o su objeto de desagrado. Y así surgen esos clichés como: Lutero fue un rebelde que dividió a la iglesia y si en verdad quería ayudar a la iglesia debía hacerlo desde adentro. ¿Lo han escuchado? Por supuesto que lo han escuchado. Martín Lutero podría haber sido un gran santo. Podría haberlo sido. Y es de esos clichés que parecen ir revestidos como de cierta piedad, como de cierta santidad, y que intentan lavar las manitas y la cara a Roma para que no se descubra su desnudez, para que no se descubra que está ciego, desventurado y que no ve, y que está sordo, y que no se descubra que hace mucho que fue abandonado. Pues bien, a esos católicos que les gusta jugar con estas palabras les haré una pregunta. ¿Saben ustedes lo que le hizo su iglesia a quien trataba de ayudarla o cambiar las cosas desde adentro, como dicen ustedes? ¿Saben ustedes lo que le hizo la iglesia a los jusitas? ¿Saben ustedes lo que le hizo la iglesia a los wiclifitas? ¿Saben ustedes lo que le hizo la iglesia a los valdenses, a los hugonotes, a los lulardos y a otros tantos grupos, a los judíos, a los musulmanes y a todos aquellos que se le interponían en el camino del poder? ¿Se han preguntado qué iba a hacerle la iglesia a Lutero una vez que lo excomulgó? ¿Se han preguntado cuál era el destino de Lutero una vez que la iglesia exhibió aquella bula papal? Una vez que la iglesia determinó que Lutero era una piedra en el zapato y al cual León X llamó un jabalí que se metió a nuestra viña. Eso no les gusta, ¿verdad? Eso no les hace mella en la conciencia, ¿verdad? Parece que tan pronto se toca el tema, una gruesa venda les cubre los ojos y no se les permite ver, porque ha cegado el príncipe de este siglo, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de la verdad. Yo se los voy a decir, su iglesia ha sido asesina desde el principio. A quienes intentaban ayudarla, entre comillas, como a ustedes les gusta decir, los quemaban en la plaza pública, los perseguían, los recluían al ostracismo o simplemente los torturaban en suplicios inimaginables, claro, en tribunales de misericordia, ¿verdad? Luego dirán, pero es que la iglesia hacía eso solo contra los que eran herejes, que querían cambiar la doctrina, pero no lo hacía contra los que eran reformadores de moral. San Bernardo de Claraval y otros alzaron su voz, y a San Bernardo de Claraval no lo excomulgaron, más bien ha sido canonizado. Siempre queriendo justificar lo malo. Pero yo les recuerdo que también tienen en las manos sangre de reformadores de moral. ¿O acaso no saben que Jerónimo de Savonarola, que era uno de sus sacerdotes, fue quemado en la plaza pública por exhibir los pecados del Papa Borgia y toda esa curia pecadora que tenía lleno de pecado a lo que ustedes llaman su iglesia? Pues sí, queridos, tienen sangre de inocentes profetas que el Señor les ha ido mandando siglo tras siglo, una y otra vez, y a todos han matado como lo hacía Israel. No por nada el Apocalipsis llama a esta sede la gran ramera, como la ramera pequeña que alguna vez fue Jerusalén, que Dios le enviaba profetas y los mataba y luego le levantaban monumentos, en una paradoja, irónica paradoja, ¿no? Les recuerdo que en mi canal estuvo en alguna ocasión el ex sacerdote Atié, quien denunció la pederastía rampante del clero, la denunció ante el Papa, la denunció ante los más grandes jerarcas, una de las pederastías más grandes a nivel mundial. ¿Y qué le parece? Otro reformador de moral, ¿no? ¿Y sabes qué hizo la iglesia con él? Que al igual que Savonarola lo intentaron sobornar, dándole cargos, dándole dinero, porque así actúa tu iglesia. Yo les pregunto, católicos, ¿a cuántos reformadores de moral de esos que les gusta ha escuchado la iglesia en el último siglo, mientras los casos de pederastía se acumulaban hasta el cielo, sumándose por cientos y cientos y cientos de miles cada año? No te intentes engañar, y mucho menos nos intentes engañar a nosotros. Su iglesia no es santa porque no sigue el camino de la santidad. Su iglesia no es apostólica porque los apóstoles del Señor Jesús jamás actuaron así. Su iglesia no es católica porque se separó de la comunión de las demás iglesias que sí siguen al Señor. Es como dijo una de sus vírgenes, es guarida de demonios. Eso es lo que es su iglesia, es la sede del anticristo. Por ello, lo mejor que ustedes pueden hacer, si es que la conciencia les funciona un poquito y les duele el saber hacia dónde se dirige esa su sede, de la cual ustedes presumen que Mateo 16:18 les fue replicado, es salir de ahí antes de que colmen hasta lo sumo la ira del Señor y reciban el justo pago por tener las manos llenas de sangre de los santos del Señor, sangre que está en sus plazas, sangre que está en sus ciudades, sangre que está en los lugares donde esa iglesia se erigió, y tan pronto se erigió levantó la espada para cortar cabezas, para perseguir, para matar, para encarcelar y para recluir al ostracismo. Y ni se les ocurre decir en su corazón: a Pedro el apóstol tenemos por padre, porque Mateo 16:18
16:18 se nos fue dicho a nosotros, porque yo les aseguro a ustedes que hijos de Pedro puede levantar el Señor de entre las piedras. Y miren, lo más irónico es que fueron más hijos de Pedro aquellos que morían en sus plazas públicas que el que los mandaba a matar desde el trono papal diciendo que Pedro era sucesor, porque Pedro murió como mártir, mientras que esos papas que estaban en el trono mandaban a matar personas. Una cosa irónica, ¿no? Que ellos eran los sucesores de Pedro. Más bien atiendan las palabras de advertencia que ya el Señor le dijo a otras sedes como la de ustedes: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de en medio. Y ni se te ocurra decir en qué momento se corrompió la iglesia, porque se corrompió en el siglo IV. ¿Acaso el Espíritu la abandonó? Tú lo que no sabes es que la longanimidad de Dios es justamente para salvación y arrepentimiento. Y si el juicio de Dios no ha caído sobre tu sede, es justamente porque la longanimidad de Dios es tan extensa y su amor es tan misericordioso que se le concede determinado tiempo a todos para que se arrepenten y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy ya se olvidaron lo que dijo el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si en verdad la gloria del apóstol Pedro brillase sobre ustedes, las obras de Pedro harían. Pero su iglesia por siglos ha hecho las obras de su padre el diablo, matando, persiguiendo y desterrando a la descendencia de los escogidos, como el dragón que lanza su vómito para acabar con la descendencia de la iglesia. Pero ya pedimos perdón por esas cosas. La iglesia reconoce sus errores. Yo les pregunto, ¿cuántos siglos llevan reconociendo errores? ¿Cuántos siglos llevan pidiendo perdón? Bien dijo el Señor de ustedes por boca de su profeta Jeremías que no puede el leopardo cambiarse las manchas. No son parecidos a esos fariseos que llegaron y se acercaron al profeta Juan queriéndose bautizar, y Juan los reprendió diciendo: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Es decir, ¿quién les enseñó estos trucos para estarse excusando delante de la gente? ¿Quién les enseñó a ustedes que decir ciertas palabras y nunca cambiar ni hacer frutos de arrepentimiento es la manera de agradar al Señor, ¿no? Siglos y siglos y siglos pidiendo perdón y siguen acumulando y acumulando sus pecados hasta el cielo, ahora con la rampante pederastía y el abuso de niños que tienen en su sede. ¿Dónde aprendieron a ser tan astutos para que cuando alguien les increpa los pecados, hacen algún acto externo, dicen algunas palabrillas piadosas y dan la impresión de que ya se arrepintieron, mientras los pecados se siguen acumulando hasta el cielo? Miren, ni toda el agua bendita que tienen en Roma puede lavar las culpas que tienen sobre su clero, a menos que dejen de pecar. Pero dejar de pecar es algo imposible, porque para dejar de pecar es necesario nacer de nuevo, porque todo aquel que es nacido de nuevo no peca, dice el apóstol Juan. Y todos aquellos que siguen a Cristo se purifican a sí mismos porque buscan ser santos. Pero ustedes han hecho santos a pecadores, a pederastas, han hecho y canonizado santos a personas que ni siquiera existen, porque han usurpado un lugar que no les pertenece. Luego dirán: pero yo no he matado a nadie, esos fueron mis antepasados. Pero ¿no dijo también el apóstol lo siguiente? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si tú no has matado a nadie, ¿por qué defiendes a quienes lo hicieron? ¿Por qué no sales de esa curia y de esa iglesia pederasta y asesina? ¿No dijo el apóstol: les conviene llanto y no risa? Pues claro, pero claro, ¿no? Se cumple sobre ustedes cada porción de las Escrituras, pues no solo se ríen, se complacen de tales actos de forma irónica. Pobrecito, ¿no? Pobrecito, a ellos lo mataron, pobrecito. Su iglesia ha seguido el camino de Jerusalén la profana, que después de matar a los profetas les levantaba monumentos para honrar. Cuando un hombre, cualesquiera que sea, se para frente a un monumento de esos y pregunta: ¿de quién es este monumento que está aquí?, ustedes con vergüenza o sin vergüenza van a tener que responder: aquí quemó nuestra iglesia un profeta del Señor, aquí quemó nuestra iglesia un santo que el Señor nos envió, luego le levantamos un monumento, porque es la forma en que nosotros tratamos de demostrarle a Dios que ya hemos cambiado, y sin embargo siguen pecando y pecando y pecando. ¿No es verdad que año tras año, siglo tras siglo, en vez de purificar sus corazones y juzgar a los de adentro, justifican sus maldades? Intentan justificarlo a través de literatura, a través de actos piadosos, y la realidad es que nunca cambian con actos de arrepentimiento genuinos. Yo les pregunto: ¿qué han hecho por siglos con los curas pederastas que han abusado de niños inocentes, sino cambiarlos de parroquia y dejar que sigan pecando? ¿No es cierto que es vergonzoso que han sido los de afuera los que han exhibido su propio pecado? ¿No es cierto que en vez de que nosotros juzgásemos a los de adentro, han sido los de afuera que deberían avergonzarse de sus malas obras? Han sido los paganos, los gentiles, los que han denunciado que ustedes son una sede corrupta, pederasta, pecadora, asesina y perseguidora, y aún así celebran cada vez que eligen un nuevo papa, creyéndose esa historia de: a Pedro tenemos por papa, no somos esclavos de nadie. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y lo que decían aquellos judíos que terminaron condenando al Señor? ¿No decían aquellos judíos: a Abraham tenemos por padre? Y Jesús le dijo: si su padre fuese Abraham, las obras de Abraham harían. Pero su padre es el diablo, ha sido asesino desde el principio, por eso ustedes matan, persiguen, y no hay año en que la iglesia católica no tenga las manos manchadas de sangre. Pero el justo juicio de Dios debe empezar por casa. Y si
David, que vivió bajo la ley, no se le permitió construir el templo del Señor con todo y ser su ungido, por tener las manos manchadas de sangre, ¿qué les hace pensar a ustedes que a su sede corrupta, asesina y pederasta, el Señor la va a dejar sin su justo juicio y va a dejar pasar todos sus males y la sangre que clama desde sus tierras hacia el cielo pidiendo justicia? ¿Qué otra institución, católicos, hay en la tierra contra la cual la sangre de los santos desde el piso clama hasta el cielo por justicia? Y me van a decir, ustedes los protestantes también. Y yo te voy a decir, concédame el Señor formar parte de un pueblo santo de su manada pequeña, donde quiera que ésta se encuentre. Concédame estar lejos de aquellos que, habiendo recibido su perdón, luego matan y persiguen a otros que no han recibido el perdón. Pues como está escrito, ¿no?, en la propia escritura, si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿qué será de los de afuera? Y si yo, con todo y no pertenecer a una institución que ha perseguido y matado, debo transitar este camino con dificultad y dolor, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, ¿qué será de ustedes que transitan ese camino entre asesinos, pederastas y perseguidores, en donde cada siglo la suma del pecado se va acumulando hasta el cielo? Y cuidado, porque así creían los judíos, hasta que vino sobre ellos destrucción repentina.